He ido cambiando la notación en algunos ejercicios únicamente para adaptarla un poco más a lo que teníamos en los apuntes del libro. Aquí nos daban una carta o nos dan una superficie que está en nuestro abierto U, que es este abierto que nos dan U y V con la parte U mayor que cero. Nos dan los coeficientes fundamentales, que son los coeficientes G11, G12, G21 y G22 también. Y me dicen, sobre esta superficie, nosotros vamos a considerar dos curvas, una curva C1 y una curva C2. Las dos curvas tienen unas correspondientes parametrizaciones. Normalmente, siempre que hemos trabajado con dos curvas, hemos puesto a lo mejor dos parámetros diferentes, un parámetro T para una curva y un parámetro S para otra curva. En el libro mantienen el mismo, da exactamente igual. Yo lo he puesto diferente por ponerlo, es decir, que aquí observemos que la curva alfa, aunque no lo he puesto, va de nuestro intervalo I en R3, de modo que, o la parametrización, de modo que a cada t le hace corresponder un alfa de t, que sería pi evaluado en t más 1, 2. Mientras que la curva beta va también de I en R3, y para no poner un parámetro t, ponemos el S, y aquí tenemos beta de S, que lo que nos da es la curva phi evaluado en S y S. Yo lo quería poner con dos parámetros distintos porque entonces el punto P, que es el phi del 2, 2, se obtiene como en la curva C sub 1, a quien corresponde ese punto P sería el punto alfa de 1, que sería nuestro phi de 1 más 1. Es decir, según los apuntes estaríamos cogiendo un valor t sub 0, que creo que pusimos, igual a 1, ¿vale? Mientras que en la curva C sub 2, esta curva C sub 2, el punto P sería beta del parámetro o valor 2, que correspondería con nuestro phi de 2, 2. Es decir, aquí estaríamos tomando un valor S sub 0, que sería el punto 2. Lo digo porque si en el libro lo dejamos como ese phi de t y beta de t, a lo mejor nos podemos confundir porque una vez el t tiene que tomar el valor 1 para conseguir el punto en la curva C1 y otra vez tiene que tomar el valor 2. Y como tenemos la misma letra para dos curvas o parametrización diferentes, a mí me gusta un poco más hacerlo igual que hayamos hecho en teoría, es decir, cada curva con su correspondiente parámetro. No pasa nada. Entonces, lo importante que es, cuando nosotros queremos calcular ahora nuestro coseno y demás, realmente lo único que vamos a hacer es utilizar los coeficientes fundamentales para obtener esos productos escalares. Lo que nos están dando directamente es la matriz o más, sí, bueno, la matriz que tiene asociada esa forma fundamental. Entonces, la matriz asociada a la primera forma fundamental tal, viene dada por, sería nuestra I de UV, y hemos dicho que serían estos coeficientes fundamentales, es decir, el G11 del UV, aquí tenemos nuestro G12 del UV, luego el G21 del UV y por último el G22 del UV. Lo tenemos en cualquier punto de nuestro abierto, que sería en este caso 1 más V cuadrado, 0 y 0, y luego el G2 vale 1 partido U cuadrado. Y esto sería para todo punto UV que cojamos de nuestro abierto U que nos han dado.
Como el u es mayor que 0, en particular no 0, por lo tanto este 1 partido al cuadrado efectivamente siempre está bien definido. Realmente sacar el coseno y demás es relativamente sencillo, porque lo único que tenemos que utilizar es esta forma o esta matriz asociada, la primera forma fundamental, para multiplicarlos por los vectores correspondientes. Ahora, lo que vimos en teoría es que tenemos una parametrización en la curva donde estamos obteniendo la parametrización mediante la carta. Porque realmente aquí la curva alfa de t, la parametrización de la curva, se obtiene con una composición de la aplicación de la carta phi con otra aplicación. Cuando lo hicimos en teoría lo habíamos llamado, creo que gamma y delta o gamma y algo. Y habíamos puesto alfa y beta a las correspondientes composiciones con el phi. Aquí lo hemos hecho justo al revés. Hemos cogido el alfa y el beta para llamar a la parametrización de la curva y entonces vamos a ver quiénes son las aplicaciones con las que estamos componiendo. Es decir, observemos que podemos expresar aquí que aparece nuestra parametrización alfa de t, que sería la phi en t más 1, 2, como phi, y aquí tiene que aparecer algo en el punto t, donde tienes este algo que ponemos aquí. Como es un alfa, podemos ponerle un a, por ejemplo. ¿Y quién es este a de t? Justamente el valor que tenemos aquí, que sería nuestro t más 1, 2. Es decir, lo que estamos teniendo aquí entonces es que nuestra aplicación phi, ¿de dónde a dónde va? Phi es una aplicación que en general va de R2, ¿verdad? Del abierto U contenido en R2 en R3. ¿Y quién es esta aplicación A que nos hemos construido aquí? Una aplicación A que va de R en R2. Y entonces lo que tenemos aquí sería justamente nuestra composición, ¿vale? Cuando hacemos lo mismo con la curva o la parametrización beta, tenemos que nuestro beta de S sería el phi de S, S, que nos quedaría también phi con una curva. Vamos a poner ahora, como tenemos el beta, pues podemos poner B simplemente. Y este beta de S sería simplemente el punto S, S. Es decir, de nuevo aquí estamos diciendo que tenemos nuestro phi que va de R2 en R3 y luego tenemos la aplicación B que va de R en R2, que es con la que estamos componiendo. Lo hacemos así porque ¿cuál es el valor del coseno? ¿Cómo lo hemos definido? Es decir, si llamamos pusimos tita a lo mejor, tita al ángulo que forman las curvas C1 y C2 en el punto P, que es nuestro punto phi de 2, 2, vimos que, ¿qué relación conocíamos? Que este coseno de tita, ¿cómo se obtenía? Como un cociente, donde arriba, ¿quién aparecía? La forma fundamental y su P evaluada en qué vector? En el vector alfa prima en el punto correspondiente, que era el t sub 0, con el otro vector que sería el beta prima en el punto s sub 0, ¿verdad? Y abajo, ¿qué teníamos?
la raíz de la forma fundamental I sub p en el alfa prima de t sub 0, alfa prima de t sub 0 con la raíz de la forma fundamental I sub p en el beta prima de S sub 0 con el beta prima de S sub 0. Esto sería nuestra fórmula. Decimos, espérate, es que vimos que esta forma fundamental no es lo mismo que la matriz que hemos puesto aquí, ¿verdad? Podríamos utilizar la matriz anterior para calcular esta forma fundamental de manera sencilla. ¿Qué vimos también? Vimos cómo calcular los distintos términos. Y es que lo que hemos visto es que cuando nosotros queremos calcular esta forma fundamental I sub p del alfa prima de t sub 0 con el beta prima de t sub 0, lo que obteníamos aquí era justamente el vector a' en t sub 0. Voy a poner traspuesta porque se supone que son vectores columnas y lo estoy poniendo por fila. Ahora aparece la matriz I que hemos llamado antes, que sería en el punto I sub 0, V sub 0, multiplicada por el otro vector B en S sub 0. Pero cuidado, no hay que confundir el alfa prima con el A prima. Alfa es la parametrización de la curva, mientras que la es la parte que estamos utilizando antes de irnos con la carta a la superficie. Es como lo que tenemos por debajo de la superficie, que es lo que siempre hacemos. ¿De acuerdo? En el beta prima es S0, ¿no? S0. Sí. Y sí. Vale, S0 y entonces, ¿y es por B o por B prima entonces? por B prima. ¿Vale? Esto que hemos hecho con el alfa y el beta, con el alfa prima y el beta prima, lo podemos hacer con el alfa prima y el beta prima. Sería simplemente, pues cuando pongamos el alfa prima, multiplicamos por el A prima, cuando tengamos el beta prima, multiplicamos por el B prima. Entonces, ¿quién es cada uno de esos términos? Aquí tenemos que el punto P es el punto phi de 2, 2. Entonces, ya hemos visto que si utilizamos la parametrización alfa, el t sub 0, ¿cuánto valía? 1. ¿no? Si utilizamos la parametrización beta, el s sub 0 valía 2. 2. Y si utilizamos el punto u sub 0, v sub 0, como tenemos phi de uv, lo que estamos diciendo es que el u sub 0 vale lo mismo que el v sub 0 en este caso, que serían 2. Las parametrizaciones que hemos obtenido han sido para el a de t, que era la parte de por debajo, nos quedaba t más 1, 2. Claro, aquí es verdad que es relativamente sencillo porque el a' de t, ¿qué le pasa? Que cuando calculo el vector derivada, ¿qué nos quedaría? El 1, 0. El 1, 0. Es verdad que uno dice, claro, si el a' de t es el 1, 0 para todo t de nuestro intervalo i, que es el intervalo 1, 3, en particular cuando nosotros cogemos el a' y evaluamos en el punto t sub 0, pues nos sigue quedando el 1, 0. Es verdad también que si queremos ser muy formales, como todas estas cosas son cosas vectores columnas, tenemos que poner aquí un traspuesta, aquí un traspuesta, aquí un traspuesta. Pero bueno, salvo la notación que puede ser un poquito coñazo si queremos ser muy formales. Ahora, cuando cojamos el beta de S, tenemos que ir al elemento S, S. Cuando calculamos el vector derivada, el beta prima de S, nos queda también constante siempre, que es el 1, 1.
para todo S que cojamos de nuestro intervalo I, lo cual significa que entonces cuando evaluamos el beta prima en el S sub 0, nos sigue quedando el 1, 1. Claro, que uno puede decir, bueno, entonces ¿para qué tanto lío de tener que especificar y cambiar y haber puesto con el alfa la T y con el beta la S y el T sub 0 es 1 y el S 0 es 2 si en verdad siempre es constante? Bueno, ya, porque en este ejercicio siempre es constante. Pero basta que estamos acostumbrados a hacerlo siempre igual y luego nos pongan uno que sea T cuadrado y el otro S al cubo y metamos la pata, porque los dos valores no son el mismo. Es cierto que aquí daba igual, porque nos ha salido constante, pero no siempre nos da igual. Lo último que nos falta, calcular nuestra matriz asociada a la forma fundamental. Y entonces, como la matriz I en el punto U sub 0, V sub 0, en la matriz I en el punto 2, 2, y esto hemos dicho que teníamos 1 más V cuadrado, que sería 5, 0, 0, y el 1 partido 2 al cuadrado, que es un cuarto, calculamos por separado quién sería primero la forma fundamental I sub P en el alfa prima de T sub 0 con el beta prima de S sub 0, que nos quedaría el vector 1, 0 por la matriz 5, 0, 0, 1 cuarto multiplicado por el 1, 1. ¿Qué nos va a quedar aquí? Si hacemos fila por columna nos queda el 5, 0 multiplicado por el 1, 1. Todo esto nos queda 5 simplemente. Hacemos el I sub P en alfa prima de T sub 0 con alfa prima de T sub 0, que este nos quedaría 1, 0 por 5, 0, 0, 1 cuarto por el 1, 0. Curioso, ¿no? Porque aquí, cuando me pongo por columna, pongo el 1, 1. Pero cuando lo pongo por fila, siempre que tengo la costumbre de poner la coma. Aunque en realidad, ya que es una matriz fila como lo estoy poniendo en un vector, debería quitarle la coma. Pero bueno, aquí fila por columna nos queda de nuevo 5. Y cuando hacemos el I sub P en el beta prima de S0 con el beta prima de S0, nos quedaría ahora el 1, 1 por 5, 0, 0, 1 cuarto por el 1, 1. Y aquí sí nos queda el 5, 1 cuarto. Entonces esto es 5 más 1 cuarto, que nos queda 21 cuartos. Y entonces, con todo esto, ya sacamos que el coseno que estamos buscando, es decir, el coseno de tita, sería la expresión que tenemos arriba, el 5, dividido entre la raíz de este 5 y la raíz de este 21 partido de 4, que bueno, si queremos simplificar, el raíz de 4, 2 lo puedo pasar para arriba. Podemos racionalizar, ¿no? Y entonces si racionalizamos, ¿qué nos queda? Raíz de 5, se me va el 5 con el 5, nos queda un raíz de 5, raíz de 21, nos queda 2 raíz de 21 partido de 21. ¿Sí? No, me falta un raíz de 5 por algún lado. Sí, me falta un raíz de 5. Exactamente. Aquí nos queda raíz de 105, ¿no? Ahora sí. Sí, ¿verdad? Raíz de 5 arriba, raíz de 5 abajo. El raíz de 5 abajo con el raíz de 5 abajo es de 5, que se me simplifica. El raíz de 4 que está dividiendo pasa multiplicando como 2. Es ese 2 que tengo ahí. Y me queda raíz de 21, raíz de 21. Abajo simplemente el 21, que no lo puedo simplificar con nadie. Y arriba raíz de 5 en el raíz de 21, raíz de 105. Pues este es el coseno del ángulo que forma. Ya lo tenemos todo, ¿vale?